Bueno, este es el primer video de algunos más que voy a realizar para hacer el desarrollo explicativo de las distintas estructuras de planificación. En este caso yo voy a hablar de la secuencia didáctica. Y bueno, y vuelvo a decir antes de iniciar la clase que es muy importante que ingresen al aula, que puedan leer, encontrar un tiempo y un espacio para poder leer las clases, retomar las clases que ya fueron dadas, incluso aquellas que ustedes ya han entregado actividades y trabajos prácticos, también es muy importante que las vuelvan a ver, porque todas las clases son correlativas. Una clase continúa de la otra, y como pasó mucho tiempo de que ustedes estuvieron en conexión, entonces es muy importante que vuelvan a retomar para poder comprender las conceptualizaciones, poder entender las clases que ahora se vienen en lo sucesivo. Y bueno, y esto que también les quiero plantear, que no abandonen, que sigan con las clases. Ustedes siempre fueron muy participativas, estuvieron siempre realizando la mayoría de los trabajos y las actividades. Entonces, bueno, si vienen tiempos muy difíciles en cuanto que va a haber también medidas de fuerza, van a seguir habiendo paros. Entonces, en este contexto que tenemos de pandemia y en este contexto que tenemos en relación también a los derechos que tenemos los trabajadores de la educación y los profesionales de la educación, de poder tener mejores condiciones laborales, entonces vamos a estar con un montón de medidas para poder luchar a favor de estos derechos. Entonces, de todas maneras, esto no significa que no vamos a estar en contacto. Por eso les pedí en el video anterior que por favor se comunicaran con nosotras. Es muy importante que nos manden algún mensajito, que alguna de ustedes sea de intermediaria para poder comunicar también al resto de sus compañeras. Pero bueno, ahora yo lo que también quiero es comenzar esta clase porque me parece que es muy importante que ustedes puedan seguir avanzando en el desarrollo de todos los contenidos. Bueno, en la educación inicial se hacen presentes, como así en otros niveles también educativos, diferentes estructuras didácticas. Las características de cada una de ellas difieren en muy poco, pero sí hay algunas diferencias. Entonces, lo importante que tenemos que pensar, que para planificar, hay diferentes interrogantes o preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos pensando en una planificación. ¿Qué, por ejemplo, vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar? Entonces, aquí nos vamos a adentrar en algo que es muy, muy importante, que tiene que ver con los niños y su territorio vital, desde la indagación, la curiosidad, la acción, las experiencias directas, que yo también les estuve hablando en la clase número 100, el juego, la búsqueda de la información y su sistematización. La sistematización que implica esto de esto que se trata esta clase, ¿no? La sistematización que implica la organización de la enseñanza a través de la planificación. Entonces, de esta manera tenemos que pensar en una planificación globalizada, articulada, que articule contenidos y que también se articulen y se interrelacionen los distintos componentes de esa programación didáctica. Entonces, ¿cómo vamos a pensar esa planificación de la secuencia didáctica? La vamos a pensar también en un recorte de la realidad, del ambiente natural y social del niño. Siempre tenemos que pensar que las propuestas didácticas y las planificaciones deben de estar contextualizadas. Debemos mirar el territorio donde se haya inserto el niño y donde el niño vive y donde el niño está en constante relación con todo lo que lo rodea. Entonces, es importante que los docentes puedan hacer de la planificación una herramienta que guarde la memoria de lo que se va a realizar, de lo que se va a prever y lo que se va a organizar en torno a la enseñanza, teniendo en cuenta algo que es fundamental y que además debemos tener mucha claridad, aquello de lo que queremos enseñar, que son los contenidos, las actividades y los materiales que se utilizarán.
y finalmente la manera en que vamos a evaluar. Con respecto a la evaluación, vamos a tener una clase específica que vamos a tratar solamente lo que tiene que ver con la evaluación. Esta herramienta ha de ser clara, sistemática, pero a la vez debe ser comunicable a otros docentes que también las necesitan leer. Por ejemplo, en el caso de que ustedes elaboren una propuesta didáctica, cuando en mi caso la voy a leer, tiene que estar claramente formulada, claramente seleccionados y pensados cada uno de esos componentes. Y algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con la planificación y que no debe ser un mero acto administrativo o burocrático. La planificación debe ser flexible, dinámica. Yo digo que debe de cobrar vida. ¿Por qué? Porque no es que la planificación yo la voy a hacer, la voy a realizar, la voy a prever, porque esa etapa de la planificación es la etapa preactiva, cuando yo estoy pensando en esa planificación, sino que luego yo le voy a hacer modificaciones seguramente, porque la realidad o el entorno en donde yo voy a poner en práctica esa planificación también sufre de cambios, sufre de transformaciones. Entonces, esto de la flexibilidad y de que sea dinámica la planificación es muy importante. Pensando que esta flexibilidad marca un camino que luego se irá enriqueciendo con los aportes de los niños, de la comunidad y de las circunstancias que se van presentando y que pueden enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.